Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Y hoy, amigos, tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, el drama, el amor y, bueno, un poco de chisme jugoso? Exacto, hoy vamos a hablar sobre una de las relaciones más comentadas y misteriosas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Como dice el título, Demet Özdemir dejó a Can Yaman sin palabras, y la pregunta del millón es, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué esta relación, que parecía tan prometedora, terminó de una manera tan abrupta? ¿Y qué ha hecho Can para tratar de entender lo que sucedió? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente en el turco. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. Para entender la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, primero debemos retroceder un poco en el tiempo. Todo comenzó con la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador o Amor en Juego. Esta telenovela, que arrasó en audiencias en Turquía y en muchos países del mundo, fue la que catapultó a la fama a Demet y a Can a nivel internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can, vivieron una historia de amor digna de un cuento de hadas. Los besos, las miradas, los momentos de complicidad, todo parecía indicar que el amor traspasaba la pantalla. Y claro, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. ¿Eran amigos? ¿Amantes? ¿O simplemente compañeros de trabajo? La prensa y los fans estaban desesperados por saber la verdad. Y ahí es donde empieza lo interesante. Durante el rodaje de Erkencikus, se decía que había una tensión palpable entre Demet y Can. Los rumores sobre peleas y discusiones eran constantes. Algunos medios incluso hablaron de diferencias en la forma de trabajar, de celos profesionales y hasta de exigencias inusuales por parte de Can. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada públicamente, lo que solo alimentaba aún más la especulación. ¿Pero por qué esta supuesta tensión entre ellos? Bueno, hay varias teorías. Una de las más populares era que Can, en aquel momento, estaba en una etapa muy temprana de su carrera, y quizás la fama repentina y la atención mediática lo abrumaron un poco. Demet, por otro lado, ya tenía más experiencia en el mundo de la televisión y era una profesional muy respetada. Podría ser que las expectativas sobre la relación en la vida real, impuestas por los fans, añadieran presión a la situación. La presión de los fans, que se manifestaba en las redes sociales, en las entrevistas y en cada aparición pública, se convirtió en un elemento adicional que dificultaba la dinámica entre los actores. Cada gesto, cada mirada, era analizado y sometido a interpretaciones, lo que generaba una atmósfera de constante escrutinio. Otra teoría, quizás más compleja, es que la personalidad de Can Yaman, que es bastante fuerte y directa, chocó con la de Demet, que es conocida por ser más reservada y discreta. Tal vez simplemente no congeniaron fuera del set, a pesar de la magia que irradiaban juntos en la pantalla. Las diferencias en sus personalidades, en sus estilos de vida y en sus maneras de afrontar las situaciones podrían haber sido un factor determinante en el distanciamiento. La incompatibilidad, aunque a veces no sea evidente desde fuera, puede ser un obstáculo insuperable para una relación, incluso si existe una gran atracción inicial. Lo que sí es cierto es que después del éxito de Erkencikus, las cosas entre ellos se enfriaron notablemente. Ya no se les veía juntos, no se mencionaban en entrevistas, y parecía que habían decidido tomar caminos separados. Los fans, que habían soñado con un romance real, quedaron decepcionados. Y lo que es peor, empezó a correr el rumor de que Demet, de alguna manera, había dejado sin palabras a Can. El silencio, la falta de explicaciones, alimentó la especulación y la incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué detonó la ruptura? El misterio se hacía cada vez más profundo. ¿Y qué significa esto?
Bueno, en el mundo del espectáculo, dejar sin palabras a alguien puede significar muchas cosas. Podría ser un rechazo, un desaire o simplemente la decisión de alejarse sin dar explicaciones. ¿Fue Demet quien puso fin a la supuesta relación? ¿Fue ella quien decidió cortar cualquier tipo de contacto? ¿Y por qué? Las conjeturas se multiplicaban. La ausencia de respuestas oficiales solo incrementaba la curiosidad y la necesidad de encontrar una explicación. Aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas y las interpretaciones. Lo cierto es que después del final de Erkenci-Kuş, Demet siguió su camino profesional, protagonizando otras exitosas series como Doğduğun Kaderindir y Erkek Severse. Se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía, y encontró el amor en su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, este matrimonio también llegaría a su fin. La trayectoria de Demet demostró su talento y su versatilidad como actriz, pero también la fragilidad de las relaciones en el ojo público. El éxito profesional no siempre se traduce en felicidad personal. Can Yaman, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales. Se trasladó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, consolidando su carrera fuera de Turquía y conquistando a una nueva legión de fans. También ha participado en producciones en España, y se ha mantenido como uno de los actores turcos más solicitados en todo el mundo. La decisión de Can de expandir sus horizontes profesionales y de buscar nuevos desafíos fuera de Turquía fue una estrategia inteligente que le permitió crecer como actor y como persona. Su éxito internacional es un claro ejemplo de ambición y de perseverancia. En cuanto a la relación entre ellos, nunca ha habido una explicación oficial por parte de ninguno de los dos. Han evitado el tema en las entrevistas, y parece que han preferido mantener distancia y no remover el pasado. Sin embargo, los fans no se han olvidado de ellos. Las redes sociales siguen llenas de mensajes, de fotos y de vídeos que recuerdan la química que tenían en Erkenci-Kuş, y la pregunta de ¿qué pasó? Sigue flotando en el aire. La persistencia de la curiosidad de los fans es un reflejo del impacto que tuvo la pareja en la audiencia. El recuerdo de Sanem Can, y de la conexión entre Demet y Can, sigue vivo en la memoria colectiva. Entonces, ¿he estado haciendo Can para buscar respuestas? Bueno, aunque no ha dado entrevistas específicas sobre el tema, y aunque siempre ha sido muy reservado con su vida personal, sí que ha dejado algunas pistas a través de sus acciones y de sus redes sociales. Sus movimientos han sido sutiles, pero no por ello menos significativos. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado interés en el trabajo de Demet, dejando likes en sus publicaciones, o mencionándola de forma indirecta en entrevistas. Esto podría interpretarse como un gesto de respeto y de reconocimiento a su trabajo. Los likes, aunque pequeños, pueden ser un indicio de que existe una conexión, una valoración, a pesar de la distancia. Las menciones indirectas, aunque escasas, pueden ser una señal de que el pasado no ha sido completamente olvidado. También ha compartido mensajes enigmáticos en sus redes sociales que podrían estar relacionados con la situación. Frases sobre el amor, la amistad, o la importancia de la honestidad. Frases que, interpretadas por los fans, han revivido la especulación sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Los mensajes enigmáticos, aunque abiertos a múltiples interpretaciones, son un recurso que utilizan los famosos para comunicar, sin revelar información concreta. Es una forma de expresar emociones, de reflexionar sobre la vida, de conectar con sus seguidores. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué pasó porque se distanciaron, o si algún día volverán a ser amigos. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras profesionales. La falta de respuestas oficiales, la ausencia de reconciliación pública, es lo que alimenta la leyenda, el mito. El misterio es en muchos casos más atractivo que la revelación. Y aquí es donde surge una pregunta interesante: ¿es posible que, a pesar de todo, haya un sentimiento de cariño y de respeto entre ellos? ¿O la herida es demasiado profunda y la separación es definitiva? La duda es inevitable. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? ¿O el pasado con sus heridas será un obstáculo insuperable? El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra. Es muy probable que nunca sepamos la verdad absoluta. Lo que ocurrió entre Demet y Can probablemente se quede entre ellos. Pero eso no significa que no podamos especular, que no podamos analizar las pistas, y que no podamos disfrutar de las series que protagonizaron juntos.
La especulación, la interpretación, forman parte del juego. El análisis de las pistas, aunque incompletas, nos permite acercarnos, aunque sea un poco, a la verdad. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de las más fascinantes del mundo de las telenovelas turcas. Una historia que nos enseña que a veces, la magia de la pantalla no se traslada a la vida real. Y que a pesar de las especulaciones y de los rumores, lo importante es que ambos actores han logrado construir carreras exitosas y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La ficción, la fantasía, nos permite soñar, imaginar. La realidad, con sus complejidades, nos devuelve a la tierra. Profundizando en los detalles, podemos analizar algunos aspectos adicionales que podrían haber influido en la dinámica entre Demet y Can. *** Factores de la industria *** Presión de las cadenas *** Las cadenas de televisión turcas, al igual que las de otros países, suelen ejercer una fuerte presión sobre los actores y actrices. El éxito de Erkenci generó una gran expectativa, y es posible que la cadena, al ver la popularidad de la pareja, intentara fomentar una relación fuera de la pantalla para aumentar aún más el interés del público. Esta presión, aunque no siempre sea explícita, puede generar tensiones y dificultar que los actores mantengan una relación sana y auténtica. Competencia profesional La industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Cada actor y actriz busca el éxito y a veces, la competencia puede generar celos profesionales y fricciones. Es posible que a pesar de la buena sintonía en pantalla, Demet y Can sintieran la presión de destacar y de mantener su posición en la industria. Agenda y ritmo de trabajo Las grabaciones de las telenovelas turcas son intensas y demandantes. Los actores y actrices pasan largas horas en el set, lo que puede afectar sus relaciones personales. La falta de tiempo y el agotamiento físico y emocional pueden generar tensiones y dificultar la comunicación. Análisis de personalidades Demet Özdemir Demet, como mencionamos, es conocida por ser reservada y discreta. Es posible que esta característica, sumada a su profesionalismo y a su experiencia en la industria, la haya llevado a priorizar su carrera y a mantener cierta distancia emocional. Podría haber preferido proteger su privacidad y evitar situaciones que pudieran afectar su reputación. Can Yaman Can, por otro lado, tiene una personalidad más extrovertida y directa. Es posible que su forma de ser, más intensa y apasionada, haya chocado con la personalidad de Demet. La diferencia de temperamentos, aunque a veces atractiva, puede generar conflictos y dificultades en la comunicación. Compatibilidad astrológica Aunque no es un factor determinante, la compatibilidad astrológica puede influir en las relaciones. Es posible que a pesar de la química en pantalla, los signos zodiacales de Demet y Can no fueran compatibles, lo que generó diferencias en sus formas de ver la vida y de relacionarse. Posibles escenarios Ruptura por diferencias La teoría más plausible es que la relación se terminó por diferencias irreconciliables. La falta de compatibilidad, los celos profesionales, la presión de la industria y las diferentes expectativas sobre el futuro podrían haber sido los detonantes de la ruptura. Decisión unilateral Es posible que Demet, al sentirse agobiada por la situación, haya decidido poner fin a la relación, sin dar mayores explicaciones. Esta decisión, aunque dolorosa, podría haber sido necesaria para proteger su bienestar emocional y su carrera profesional. Malentendidos y falta de comunicación Es posible que la falta de comunicación y los malentendidos hayan exacerbado las tensiones entre Demet y Can. La falta de diálogo o la falta de claridad pueden generar conflictos y dificultar la resolución de los problemas. Influencia externa Es posible que terceros hayan influido en la relación. Amigos, familiares, representantes o incluso personas de la industria podrían haber contribuido a generar tensiones o a fomentar el distanciamiento. El papel de las redes sociales Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la historia de Demet y Can.
Asterisco 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 creación de expectativas asterisco asterisco las redes sociales amplificaron la química entre los actores, creando expectativas sobre una posible relación en la vida real. Los fans al ver las fotos, los vídeos y los mensajes, comenzaron a soñar con un romance. Asterisco 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 presión constante asterisco asterisco la constante presión de los fans, que expresaban sus opiniones y sus expectativas en las redes sociales, pudo haber generado estrés y ansiedad en los actores. Cada publicación, cada comentario, era analizado y sometido a interpretaciones. Asterisco 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 viralización de rumores asterisco asterisco las redes sociales facilitaron la difusión de rumores y de especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. Las noticias falsas, las interpretaciones erróneas y los chismes se multiplicaron a gran velocidad. Asterisco 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 herramienta de comunicación asterisco asterisco las redes sociales también fueron utilizadas por los actores para comunicarse con sus fans y para expresar sus emociones. Sin embargo, la falta de claridad en sus mensajes y la ambigüedad de sus publicaciones alimentaron aún más la especulación. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que probablemente nunca se resuelva por completo. Las razones de su distanciamiento son complejas y multifactoriales. La falta de comunicación, las diferencias de personalidad, la presión de la industria y la influencia de las redes sociales pudieron haber contribuido a la ruptura. Lo importante es que, a pesar de todo, ambos actores han logrado construir carreras exitosas y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La historia de Demet y Can nos enseña que a veces la magia de la pantalla no se traslada a la vida real y que la privacidad y el bienestar emocional son fundamentales para mantener una relación sana. La incógnita sobre qué pasó entre Demet y Can seguirá generando debate y discusión. La especulación, la interpretación y el análisis de las pistas forman parte del encanto de esta historia. Pero al final, lo importante es recordar la química que irradiaban juntos en Erkenzicus y reconocer el talento y la profesionalidad de ambos actores. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al mundo de las telenovelas turcas y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desentrañar este misterio, pero como siempre, queda espacio para la interpretación y para el debate. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme y por compartir conmigo esta pasión por el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que pasó entre Demet y Can? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas y los chismes del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.